Imagínate este escenario. Estás sentado frente a una máquina y tienes de frente un botón. Si lo presionas, alguien en otra habitación sentirá dolor. Tal vez incluso podría morir. Una persona con bata blanca, seria y segura, te mira a los ojos y te dice: continúe, es necesario para el experimento. ¿Qué harías? ¿Te levantarías y dirías no o simplemente obedecerías? Hoy en Ahí está el detalle vamos a explorar una de las historias más inquietantes de la psicología social, el experimento de obediencia de Stanley Milgram y su teoría del estado agéntico. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenido a otro episodio de Ahí está el detalle. Yo soy Josué Gabriel y sí, he estado un poquito perdido, pero ya estamos de vuelta y con más episodios en camino. Se me ha hecho un poco complicado grabar. No lo puedo mentir, he estado un poco medio vago, sin ánimo, tratando de hacer que todo me quede súper perfecto, etcétera. Entonces me he dado cuenta, yo reflexionando en esto, que a veces las decisiones que uno sabe que le va a causar un desarrollo personal a uno para bien, son como las más complicadas para hacer, como que siempre hay algo que como que te evita. Entre más vitales para que tú la necesitas, entre más vitales para tu vida, más complicada se te hace. Pero nada, aquí estamos de nuevo. Pues mira, últimamente he estado en el mundo de la psicología. De hace un tiempo para acá atrás me interesa demasiado. Y para ser más específico, en la psicología social. Entonces, leyendo y viendo estudios, me encontré con uno que no solo cambió la psicología moderna, sino que te hace cuestionarte hasta dónde llegarías por seguir órdenes. Hoy estaremos hablando de Stanley Milgram. Milgram fue un psicólogo social nacido en Nueva York en el 1933. Hijo de padres judíos europeos, creció con el recuerdo vivo del Holocausto. Y eso marcó su interés por entender cómo personas comunes podían participar en atrocidades. Por ejemplo, el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en el 1961. Eichmann fue uno de los principales organizadores de la deportación de judíos. Insistió en que no actuó por odio personal, sino porque cumplía órdenes superiores. Juicios en Nürnberg. Varios acusados como Wilhelm Keitel, jefe de alto mando de la Wehrmacht, alegaron obediencia debida. La corte rechazó esa defensa como justificación para crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Juicios de guardias de campos de concentración como Dachau, Sobibor y Treblinka, etc. Numerosos acusados dijeron que simplemente hacían su trabajo asignado. Entonces Milgram se preguntaba: ¿será que cualquiera de nosotros, bajo las condiciones correctas, haría cosas que van contra todo lo que creemos correcto? Y ahí fue donde nació su experimento más famoso. Comenzó así. Milgram puso un anuncio buscando voluntarios para un supuesto estudio de memoria y aprendizaje en la Universidad de Yale. Eran un total de 40 voluntarios hombres, entre las edades de 20 a 50 años. Le pagaban $4 por asistir a este experimento. Y le decían que todo trataba sobre cómo el castigo afectaba el aprendizaje. Entonces se llevó a cabo de esta manera. Cada sesión que se llevaba a cabo de este experimento contaba con 3 individuos. El experimentador o científico, un actor con bata blanca, que era el que daba las órdenes o la figura de autoridad. Segundo, el maestro, que sería en este caso el voluntario real, que era el que debía aplicar descargas eléctricas cada vez que el alumno fallaba. Y por tercero, el alumno, que era otro actor, el que fingía recibir las descargas por el maestro. A la llegada del voluntario, o sea el maestro, y del actor al laboratorio, que venía siendo el alumno, se realizaba un sorteo al azar entre ambos para asignar los roles. Ambos papelitos decían maestro, de modo que sin importar cuál cogieran, fuera el mismo resultado. Seguidamente el maestro observaba cómo el experimentador colocaba al alumno en una sala aparte, atándola a una silla eléctrica, entre comillas, porque pues eso era el punto.
que el maestro se lo creyera. Antes de empezar con el estudio, al maestro le daban una descarga de prueba de 45 voltios para que sintiera que esto iba en serio, que no era puro, que era se lo tomaron en serio, claro está. Luego le explicaban que serían 30 niveles de voltaje, desde leve, que sería lo básico, empezando con 15 voltios, hasta triple X, que decía peligro, que ya venía siendo 450 voltios. El verdadero punto crítico del experimento era observar hasta qué nivel de voltaje llegaría el maestro antes de negarse a continuar aplicando estas descargas. Muchos participantes mostraban tensión y duda ya en los primeros intentos, típicamente alrededor de 75 voltios. Empezaban a ponerse nerviosos por los quejidos del alumno y planteaban si debían seguir. Y cerca de 135 voltios solían detenerse para preguntar por el propósito del estudio. Si en algún momento el maestro expresaba su deseo de abandonar el experimento, el experimentador tenía preparado una serie de órdenes estandarizadas para insistir en la continuación. En orden sucesivo, las indicaciones eran las siguientes: por favor, continúe. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que continúe. Usted no tiene otra opción, debe proseguir. A decade earlier, psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Learn. Teacher. Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud. Horse. Rock. House. Answer. Wrong. 150 volts. Answer. Horse. Oh. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. He refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor and the so-called shocks harmless. You're gonna get a shock. 180 volts. Oh. I can't stand the pain. Let me out of You here. can't stand it. I'm not gonna kill that man there. I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Antes de llevar a cabo el estudio, Milgram preguntó a psicólogos y estudiantes cuánto creían que la gente obedecería. La mayoría pensó que casi nadie llegaría al final. Pues fue así, ¿no? El alumno comenzaba a fallar. A 75 voltios se quejaba y gruñía. A 150 voltios decía que tenía problemas del corazón y que quería ser liberado. A 270 voltios gritaba de dolor. A 300 voltios había silencio total y el experimentador le decía al maestro que la falta de respuesta era una respuesta incorrecta, que continuaba con las descargas. Está un poquito descabellado eso. Si el maestro dudaba, ahí era donde el experimentador soltaba las frases como por favor continúe, etc. Prácticamente metiéndole un poquito de presión. Era opcional retirarse, pero hasta obviamente bajo la presión de la persona de autoridad, pues. Al final, el experimento produjo resultados inesperados y perturbadores.
Todos los participantes, 40 de 40, obedecieron las instrucciones de la autoridad al menos hasta un nivel de 300 voltios, punto en el que el alumno dejaba de responder. Y una clara mayoría, el 65%, o sea 26 de estos 40 voluntarios, continuó aplicando descarga hasta el máximo de 450 voltios, etiquetado como peligroso. Es decir, contra todos los pronósticos, casi 2/3 de los sujetos estuvieron dispuestos a infligir lo que creían ser un dolor potencialmente letal o letal a otra persona, simplemente porque la figura de autoridad, o sea en este caso el científico, se lo ordenaba. Muchos de ellos mostraban evidente angustia al hacerlo, titubeando o quejándose mientras aumentaban el voltaje. Pero aún así obedecían las órdenes firmes del experimentador. Era como que, uy, cuidado, quieto. Ninguno de los participantes se plantó con una negativa definitiva antes de llegar al punto en el que el alumno simuló estar inconsciente. La obediencia aumentó debido a la presencia física de una figura de autoridad. Muchos participantes creyeron que el experimento era seguro porque estaba patrocinado por la Universidad de Yale. Los participantes supusieron que el experimentador era un experto competente, al igual que se les había dicho a los participantes que las descargas iban a ser dolorosas pero no peligrosas. Entonces me dice esto a mí, que ellos escuchaban a la otra persona pataleando y gritando y ellos pensaron que sería seguro. Yo digo que eso es bastante sentido común, porque si la persona no va a gritar por puro chiste. Incluso al final hubieron algunos que, por justificar lo que hicieron, decían que el estudiante era medio brutito, que hasta cierto punto se merecía el castigo, o sea, para justificarlo. Por eso digo yo que de ahí surge la frase del villano no nace, sino que se crea. Firmemente creo en eso. El experimento de Milgram rápidamente se convirtió en el centro de un intenso debate sobre la ética en la investigación psicológica. Las principales preocupaciones giraron en torno al uso del engaño, el estrés extremo inducido a los participantes y la posibilidad de daño a su bienestar a largo plazo. Desde una perspectiva legal y moral, se señalaba que Milgram violó algunos principios básicos entonces emergentes, como parte del Código de Nuremberg, que es un conjunto de principios éticos fundamentales para la experimentación médica con seres humanos, que enfatizaba el consentimiento informado y el derecho del sujeto a retirarse en cualquier momento. Milgram defendió su estudio argumentando que había realizado una retroinspección cuidadosa al final, explicando la verdad a los sujetos y asegurando de que comprendieran que el alumno estaba ileso, y que la mayoría de participantes declararon no haber sufrido daño duradero. De hecho, Milgram sostenía que muchos sujetos llegaron a valorarlo positivamente porque les permitió conocerse a sí mismos y reflexionar sobre la obediencia. Incluso citó el caso de un hombre que, tras su participación, decidió convertirse en objetor de conciencia en protesta contra la guerra de Vietnam. No obstante, para muchos críticos estos argumentos no eran suficientes para justificar el riesgo psicológico al que se expuso a personas sin su pleno consentimiento. Que hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, porque pues le metió presión por más que los quieran ver o no. Entonces aquí tenemos ejemplos en los que podemos ver los rasgos del experimento que llevó a cabo Milgram en la sociedad moderna. Pues podemos decir gobiernos y policías que siguen órdenes de reprimir protestas pacíficas o aplicar leyes injustas, porque así lo manda el jefe. Lo vemos porque al final del día esa gente que están deteniendo, que están haciendo paro en las calles o están dándole cantazo a los ciudadanos, son ciudadanos mismos de ese lugar, ¿no? Al igual podemos dar otro ejemplo aquí, la lista de Epstein, y como ahora resulta que no hay ninguna, bastante chocante. Pues miren, yo no voté por las elecciones a la presidencia este año, pero con lo poco que sabía y estaba viendo que hacía Biden, claramente iba más inclinado por Trump.
Aquí quiero aclarar que yo tengo cero fanatismo, porque yo soy de esas personas que yo no me caso con ningún partido ni nada, ni con ninguna creencia. Yo siempre estoy abierto para que me cambien mi perspectiva o mi pensar. O sea, yo no voy defiendo una parte hasta la muerte, aunque hayan, tú sabes, de una manera fanática. Pues mira, yo lo critico todo. Y hablo de lo que se tiene que hablar, sea que yo haya estado a favor en algún debido momento o no. Aquí hay que ser justo y realista. Trump andaba haciendo tremendo espectáculo con lo de la lista de Epstein. Llegó un montón de influencers, estaban enseñando en las cámaras la lista, diciendo vamos a sacarla pronto, bla 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 bla. Luego hubo un pleito, poquito fast forward, hubo un pleito con él y Elon Musk. Elon se tiró una bomba en Twitter, o X, como los quieran llamar, de que Trump estaba en la lista de Epstein. Resulta y acontece que poco después de eso ya no existe tal lista. Impresionante. Puede que todavía hayan surgido varios eventos entre esos dos, pero pues estoy citando esos dos aquí. Sospechoso, pues diría yo de eso, que ya no hay lista del todo. Entonces, todos los fanáticos de Trump, porque tenemos que reconocer que Trump se ha convertido, aparte de ser presidente, en una figura bastante comercial, por decirlo así. Ha sacado tenis, ha sacado gorra, etc. Bla, bla. Pues a los fanáticos de Trump, o algunos que ciertamente se han beneficiado económicamente, cabe destacar que esta misma gente estaba hurra Trump porque va a sacar la lista, etc. Y otros de ellos que tienen credenciales legítimas, o eso pensaba yo. Hay un hombre que se llama Charlie Kirk, que él hacía como que ponía su carpa y ponía como un tema controversial sobre el aborto, pro vida, bla bla bla, en universidades y muchas cosas, y yo lo creía bastante legítimo y genuino de lo que hablaba, etc. Pues ahora es uno de ellos. Simplemente dicen, porque dijeron en la administración de Trump, dijeron que ya no existe. Pues ahora él, como otros más, dicen confiemos en la administración de Trump, bla bla bla. Pues entonces, porque estas figuras políticas o de autoridad dicen que algo es de una manera, pues ellos solo obedecen y ya. Pero no, yo digo que hay que desafiar esas cosas y mantenerse lo más cercano a la verdad, ¿no? Otro ejemplo, la parte de la medicina. Pacientes que aceptaban tratamientos sin entenderlos porque el doctor sabe más. Durante la pandemia, gente que siguió política médicas sin cuestionar, aunque fueran inhumanas. Continuando en eso de la pandemia, había trabajos donde no podías volver si no estabas vacunado. Estabas en medio mundo obligando a los demás a que se vacunaran. Di que los que no se vacunaran éramos el problema. Yo no me vacuné porque al final... Y sí, hasta cierto punto hay una medida de seguridad donde pues, si no estás vacunado, pues como es política ya, tienes que, si no vuelves al trabajo, o no es seguro para las demás personas, pero eso de estar metiéndole presión a las personas que no se podían vacunar, que se tenían que vacunar obligatoriamente, o si no éramos la otra cosa, pues eso estaba de más. Al igual que al final del día resultó siendo que muchas de esas vacunas tenían un montón de efectos secundarios del corazón, de los pulmones, etcétera, etcétera. O sea, era como que... Y al final mucha gente murieron porque se vacunaron. Eso yo lo dejo ahí y ustedes analicen y busquen información. Porque como todo lo que yo digo está allá afuera. Escondido no, está allá afuera. Pues así estaban todos, vacúnate ya. Yo realmente al final del día no me vacuné, ni viajé, ni nada. Nada. Al final del día, pues sí, eso fue uno de los problemas. Como ya había mencionado,
que está, puede que tienes que buscar un poquito para encontrar esta información. Pues al igualmente entiendo que hubo muy poca transparencia de acuerdo a la información sobre esta misma. Incluso podemos añadir más de la industria farmacéutica, como nos inundan con póster, principalmente en las autopistas y calles principales, como ya viene la temporada de la influenza o gripe. Vuelvan locas comprando productos para combatir esto. Y lo más gracioso es que incluso cada año tienen un sabor diferente, que sabor a fresa, piña, para que sus hijos se las tomen y no estén quejándose que sabe mala. Y mil promociones más. La gente se los cree porque cuestionarían a expertos de esta industria. Eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo. Incluso, esta cosa también lo puedan buscar como lo que se llama el término predisposición, creo que es que se llama. Que ya esta gente, aunque tú no estés enfermo, estés completamente sano, al tú preocuparte porque ya viene la influenza, estamos en época de tal cosa, eso es lo que, esa presión en que tú lo ves en todos lados, hasta cierto punto te predispones para tú enfermarte. Llámenme loco, pero está allá afuera, búscalo. Creo que se llama predisposición. Que tu sistema, tú lo piensas tanto y te preocupas tanto, te estresas, que pues te enfermas. Es algo loco, pero es real. Al igual, creer en algo solo porque lo dice una figura famosa o una noticia, sin verificar. Como en Puerto Rico, donde los políticos con historial de corrupción siguen siendo elegidos, donde se ahogan las personas con tanta propaganda, donde el populismo abunda tanto, que las personas, siempre y cuando no se les quite los cupones y sigan existiendo la farándula y los chismes para pasar rato, no se quejan. Donde sufren tanto el síndrome de la victimización, que es increíble. Al final del día, muchos de los puertorriqueños, y pues mira, realmente yo no vivo en Puerto Rico, pero una de mis metas es, con mi contenido, y alzar la voz y hablar igualmente de las cosas que están pasando allá, porque estoy muy en contra. Yo creo que sería increíble, sería brutal que todos los puertorriqueños que estemos acá afuera podamos algún día pensar, podemos ir a Puerto Rico y podemos vivir bien, o incluso ir a contribuir, porque claro, no se va a hacer solo, no solamente es el gobierno al final del día. Por eso lo dije, que mucha gente se dejan llenar la mente de que con cosas bonitas que dicen los políticos, solamente porque están allá arriba. Podemos ver que a los políticos los tratan como si fueran de otro planeta, como si fueran reyes, como que si esa gente no son, las escogen ellos mismos. Entonces para después decir, quejarse, esto, lo otro, bla, 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 etc. Entonces, nada, pues, así es esto. Y es curioso, y estoy muy seguro que muchas personas se pueden identificar con esto. Y es que yo me acuerdo, yo de chiquito, cuando estaba con otros de mi edad, o incluso hablando con adultos, que de alguna manera surgía la conversación de los partidos políticos, etcétera, a lo cual yo no sabía nada de esto, que era popular, PNP, bla, bla, independentista, etcétera. Y simplemente porque mis padres o personas familiares a mí decían, si yo soy popular, yo soy PNP, etcétera, pues cuando se surgía eso era lo único que yo sabía, pues como esas eran las personas que yo conocía, eran familiares y eran mis padres, en este caso relacionándolo obviamente con el estudio de Milgram, ellos eran esta figura de autoridad para mí. Pues yo decía, sí, yo también voto por no voto, sino que yo también voy por este partido, aún yo sin saber nada. Eso es como que pueden imaginarse como por dónde va eso. Entonces, al igualmente religiones y otros que los podemos llamar sectas, personas que aceptan abusos o reglas que van contra los derechos humanos porque su líder espiritual lo dice, donde te dicen que tienes que dejar la mitad de tu cheque en el diezmo, donde se predica tanto que la persona no aspira a tener metas económicas, que el único conocimiento válido es el que está escrito en la Biblia. Increíble.
Ya me he exagerado, ¿verdad? Literalmente hay gente que su vida dan vuelta alrededor de esto. Es ridículamente increíble la capacidad humana a veces. Como porque fulano de tal es el líder de los jóvenes o en la iglesia, donde sea, el partido. Mira, yo realmente aquí hay que cuestionarlo todo. Líder o persona que tú sigues que no se pueda cuestionar, es que andas en una secta metido. No dudo de eso. Entonces, pues, como yo siempre digo, yo siempre voy a cuestionar todo. Y me gusta cada vez más educarme, porque a pesar que no estoy haciendo videos mucho, no he sacado muchos videos ni contenido, yo siempre me paso leyendo y buscando información, porque pues al final del día las personas que vemos en posiciones importantes no siempre significa que llegaron ahí de la manera más legal o con las mejores intenciones. Eso es una de las cosas que yo tengo que decir, la verdad, es que hay que cuestionarlo todo, sea lo que sea la religión, a la iglesia que tú estés yendo, al pastor, el padre, lo que sea. Porque muchos religiosos, al igualmente, lo que saben es de la Biblia y pues, lo demás no importa. La ciencia no importa. La realidad que tú estás experimentando día a día y lo ves con tus propios ojos y lo experimentas con tus 5 sentidos, no importa. Y a veces yo digo que esas personas viven en un mundo, en una ilusión. Pero nada, realmente a mí no me gusta estar tan metido en estos temas porque es que realmente son una de esas cosas que es complicada. Hay millones de personas en este mundo que no van a estar de acuerdo con lo que tú hablas o lo que tú dices o lo que piensas. Y eso está bien, o sea, el debate está bien, pero yo digo que tenemos que estar todos unidos para encontrar una verdad misma y que esa verdad misma nos convenga a todos, no que una persona más y a la otra no. Y todos podemos, pues al final del día, de la manera que podemos comprobar que sí funciona, es que lo podemos experimentar en nuestras vidas, el cambio y la mejora. Nada, al final del día, el experimento de Milgram nos deja una pregunta incómoda. ¿Somos tan libres como creemos o bajo presión cualquiera de nosotros podría convertirse en un simple ejecutor? Y esto lo podemos ver a través de la historia en muchos casos y lo pueden buscar más y buscar más ejemplos porque lo hay un montón. En los tiempos de antes y en la era de ahora moderna lo verán por todos lados, más de lo que piensan. Y nada, al final del día esto es todo por este video. Si te quedaste hasta lo último, espero que te haya gustado y dale like, sígueme, puedes seguir en Spotify, Facebook, TikTok, Instagram. Y nada, hasta el próximo video y nada, se cuidan.